Hola, mi nombre es Clara y soy cofundadora de Terra Editorial. En estos vídeos vais a encontrar una recopilación de nuestras pijamadas editoriales, una serie de directos que realizamos en nuestra cuenta de Instagram y nos permite charlar con personas del mundo del libro de diferentes sectores. La idea de las entrevistas es abrir una pequeña ventana a todo lo que hay detrás de una historia. La escritura, la ilustración, la comunicación, la corrección, la traducción y todas esas partes que se quedan ocultas, y las comunidades lectoras y los caminos personales de quienes forman parte de este sector. Queremos que sean conversaciones tranquilas, cercanas y útiles, tanto para quienes leen, escriben o publican, o simplemente sienten un poquito de curiosidad sobre este sector. Los directos se realizan en nuestro Instagram, pero semanas después los subiremos aquí para que podáis verlos con calma. Y ahora sí, vamos con la presentación de la entrevista de hoy. Hoy os traemos la segunda de 3 entrevistas realizada el 4 de julio de 2026 en nuestra pijamada editorial, en la que hablamos con Antonio Jaén, periodista, comunicador, fotógrafo y escritor. Con él charlamos sobre escritura, periodismo y derechos humanos, y de cómo una trayectoria vinculada a la comunicación y a distintas realidades sociales puede influir en su forma de mirar y contar las historias. Y como siempre, sus redes y sus obras están linkeadas en la descripción. Y sin más dilación, vamos con la entrevista. Es una pijamada editorial, la pijamada editorial, la pijamada. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿Se me oye bien ahora? Sí, se oye bien. Se A ti oye. también. Que he visto que había problemas a lo mejor con el pijama que no usabas, ¿puede ser? ¿Qué vamos a hacer? Por integridad mental de todos vosotros, he pensado en ponerme una camiseta de estas de dormir ancha, que más o menos también se puede usar y se puede entender como pijama, porque si no iba a ser un poquito desagradable. Así que nada, con eso tiramos. Vale, no te preocupes. Un segundo. Creo que me estaban comentando que se me oía más bajito. ¿Ahora se oye bien? Yo te oigo bien, sí. Vale. Es que sé que cuando corto una llamada y vuelvo a conectar con otra, se oye bajito, no sé por qué. Vale, pues vamos con la entrevista si quieres. Vamos. Para quien no te conozca, porque tienes un currículum también interesante, ¿quién es Antonio y cómo explicarías tu relación con la escritura y tu trabajo? Bueno, ¿quién es Antonio? Es una pregunta un poco metafísica. No sé yo si eso es una cosa que a lo mejor... Hay muchos Antonios, supongo, que cada persona que me conoce te podrá decir un Antonio distinto. Para mí, pues, yo qué sé, un personaje que anda por aquí, un superviviente de todo y nada, alguien que sigue intentando con mucha curiosidad descubrir cosas y hacer cosas y bueno, con sus fallos, sus caídas, sus historias, como uno normal. No me considero tampoco una persona especialmente, eh, no sé, distinta, digamos, ¿no? En rasgos generales. Y luego mi relación con la escritura, pues eso sí sería un poquito más sencillo de explicar en el sentido de que me parece que he tenido siempre la vocación de comunicar cosas y entonces para mí la escritura es una expresión artística de comunicación, ¿no? Y de hablar de ciertas historias que siempre les rondan a uno la cabeza y están siempre ahí. Cuando yo tenía como 9 años por ahí, cuando estaba en quinto de EGB, entonces, no sé, nos vamos atrás en el tiempo, eh, yo me acuerdo que tenía un profesor, el profesor se llama Don Alfonso, y entonces él siempre nos motivaba mucho a escribir y a hacer como cuentecillos y hacer cosas así en clase. Entonces yo me acuerdo que escribí un cuento una vez y al leerlo en clase yo veía que mis compañeros se reían y se lo pasaban bien y dije, cuidado, cuidado con esto, que aquí hay algo, aquí hay algo. Y entonces esa conexión, digamos, que a través de la escritura se empezó a tejer durante estas actividades del colegio en las que había que escribir un poema, un cuento, yo no sé qué, no sé cuánto, y luego se leía en voz alta, esa conexión me motivó mucho a la hora de explorar, de ver qué era eso de escribir, ¿no? Y entonces empezar a ver, pues, porque yo pienso que el escribir siempre tiene un vínculo con, uno escribe para uno mismo, me parece, bueno, cada uno escribirá por lo que sea, pero yo personalmente escribo para mí mismo, pero siempre hay una intención de ser leído.
O sea, siendo sincero, hay una intención de que alguien te lea. Si no, pues te dedicas a escribir diarios y se acabó. Pero me parece que ahí también, tirando de lo que Samantha Schweblin suele decir, el libro, si no lo lee nadie, es solamente un armatoste, ¿no? Es un objeto, es algo sin vida, inerte, que no sirve para nada. Pero en cuanto alguien lo abre y lo lee, entonces ahí se crea un universo muy especial. Entonces, creo que al que le gusta escribir es su último fin, el poder contar una historia y el poder conectar con alguien sin cara, sin nada, o sea, es informe, ¿no? Es un lector en el que por eso no se puede pensar los lectores porque cada uno es uno, cada uno es un mundo. Entonces, pues tú coges, tú escribes la historia que tienes en la cabeza de la manera que mejor puedes y quieres contarla y después, pues ahí ya pasa lo que pasa. Ahí Me está. parece súper bonito lo que comentabas de que desarrollaste ese cariño a la lectura desde tan joven por un profesor en concreto. O sea, es como Mm. eh, recordar a un profesor o a algunos profesores con un cariño que no siempre suele pasar No, y no, sí. desarrollar ese cariño desde pequeñitos. Sí, sí, yo que soy un poco flipado, una de las cosas que me molaría hacer, lo que pasa, claro, este hombre es que cuando eres pequeño no tienes mucho control de las edades, ¿sabes? Ya. De las edades de los profesores, sobre todo. Yo me acuerdo que estuve de profesor una vez que tenía yo qué sé, tenía yo 30 y algo, y los alumnos de 16, 17 me veían como una persona a punto de morirse. Yo les dije, bueno, anoche salí, yo no sé qué, ¿saliste? Pero ¿cómo puede ser eso? Que alguien de tu edad salga por la noche. ¿Y a dónde fuiste? Y le dije el nombre y dice, pero ahí va mi madre. Pero eso en ese plan, ¿no? Entonces, cuando yo era pequeño, yo no sabía mi profesor la edad que tenía. Yo ahora mismo tengo en la cabeza que a lo mejor ese hombre tenía 40 y pico años y que han pasado muchos años, han pasado otros 40. Entonces, no sé si ese hombre estará vivo, pero a mí me encantaría poder contactarle y mandarle un libro y decirle, esto también es gracias a ti, porque gracias a ti descubrí la escritura y luego, curiosamente, la lectura la descubrí porque cuando yo tenía 9 años tuve una hepatitis y entonces la medicina lo que te decía era que tenías que estar en cama durante meses, sin moverte. Entonces yo con 9 años tuve que estar en la cama durante varios meses y dio la casualidad de que mis padres habían estado en la playa el fin de semana anterior, 2 fines de semana anteriores, y entonces en aquella época, estoy hablando de los 80 por ahí, había una cosa muy de moda que era que te invitaban a una charla sobre lo que fuera, en la que ellos siempre, había como una pareja de vendedores que eran unos máquinas, y entonces ellos te decían, si tú vienes a la charla, te regalamos nada más que por acudir una calculadora o un diccionario o lo que fuera, ¿no? Entonces los padres iban, caían en la trampa y luego venían, pues yo qué sé, con un juego de cacerolas o lo que fuera. Y dio la casualidad de que esa vez fue con un juego no con un juego, sino con una colección de libros clásicos, con un montón de títulos clásicos, de un montón de nombres, súper guay, con la obra completa también de Julio Verne y con un pupitre. Entonces yo, claro, ya con 9 años, ya digamos que te pones a hacer deberes serios. Y mis padres no tenían pupitre para mí, tenían uno para mi hermano, pero no para mí. Dijeron, esto va a ser fantástico, pues tenemos la mesa para el chico. Entonces, yo no sé qué. Entonces me puse malo y ¿qué hacía? Mi madre haciendo sus cosas de la casa, mi hermano en el colegio y mi padre currando, me puse a leer. Me puse a leer como un loco. Y me acuerdo que leyendo Los Tres Mosqueteros, no quiero caer en un cliché, pero leyendo Los Tres Mosqueteros, en la parte en la que en la que tienen que llevarle el collar a la amante, ¿no?, del duque de Buckingham, para no crear una guerra en Francia, no sé cuánto, y están corriendo los mosqueteros y D'Artagnan, y tienen estos bloques de soldados del cardenal Richelieu para pararlos y que no puedan llegar. Yo recuerdo la emoción y la vibración casi física que yo sentía en la cama, como era, pero ¿esto qué es? Esto es una locura. Entonces eso fue como la forma de encajar con la lectura a la vez de decir, uy, yo quiero hacer esto también. Sí. Claro. Bueno, siempre hay que sacarle la parte buena a las desgracias, por decirlo así. Ah, Y en bueno, este sí. caso, lo malo de estar en la cama fue que tuviste mucho tiempo para leer.
Sí, sí, bueno, con 9 años ya te puedes imaginar, o sea, se supera todo con energía y con alegría. Aparte, como yo estaba bien, yo me sentía bien, lo único que pasa es que tenía que estar en la cama, entonces estaba aburrido. Qué guay, o sea, al final es una forma diferente. O sea, cuando a alguien le preguntas, ¿cómo empezaste la lectura? Pues un día en el colegio me dieron a leer este libro y me gustó. Ah, esta es Sí, distinta, sí, es una historia distinta, sí. única. De hecho, Bueno, comentabas que llevas trabajando durante épocas como sí, periodista, comunicador, fotógrafo en temas vinculados con los derechos humanos. sí. ¿Cómo pasas de la ilusión, o sea, para empezar, cómo pasas de la ilusión de esos 9 años que comentabas, de la lectura, la escritura, Mm, a dedicarte a periodista y comunicador en derechos humanos, además, que es un tema bastante sensible, o sea, ujú. sensible por repercusión? ¿Y cómo ha influido esto en tu forma de escribir o incluso leer? ¿Cómo ha afectado? Mira, yo empecé derecho. Yo empecé derecho, a estudiar derecho. Yo quería ser actor, pero mi padre me medio convenció de que lo mejor era estudiar derecho. Derecho, yo, que cualquiera que me conoce sabe que tengo la memoria de un pez desmemoriado. O sea, que es como ir más allá. No me acuerdo de nada nunca y lo irás notando en la charla. Como tenga que hablar de algún autor o de lo que sea, tengo que, yo qué sé. En fin, entonces, hice derecho y en un momento determinado yo eché para trabajar de animador un verano en un hotel y, y entonces me llamaron en septiembre. En vez de llamarme en el verano, me llamaron en septiembre para trabajar de animador. Y yo lo vi como una señal. Yo lo vi como, mira, Antonio, este es el camino que tienes para dejar de hacer el tonto en una cosa que no te gusta y yo qué sé, y vivir y tira. Así que me fui de animador, estuve en Lanzarote, estuve en Mallorca y al cabo de 2 años dije, bueno, yo sinceramente tengo el gusanillo todavía de estudiar algo, ¿no? Y yo tenía en la cabeza periodismo, periodismo era muy complicado estudiar, yo estaba en Sevilla, era muy difícil llegar, una nota muy alta en aquel entonces porque había poca gente, poco acceso. Entonces yo me fui un amigo mío que estaba viviendo en Londres, mi amigo Ramón, me dijo, tío, ¿por qué no te vienes aquí? Que aquí lo único que tienes que hacer es un examen de acceso y no te hace falta una nota de corte, sino simplemente pasar el examen de acceso. Yo me fui para allá después de 2 años estando con Giri, yo pensaba que yo hablaba inglés, luego llegué a Londres y me di cuenta que no sabía nada de inglés, entonces me metí a trabajar vendiendo juguetes en Harrods y estuve allí un año vendiendo juguetes y cuando ya acabé el año ya me sentí preparado para intentar estudiar. Y entonces hice los exámenes y me pasé dos universidades. En los exámenes de universidades. Una que era la de Westminster, que es donde la BBC hace las prácticas de periodismo y todo eso. O sea, los estudiantes de la universidad allá de periodismo hacen las prácticas en la BBC. Y entonces era como todo muy excitante. Ah, mira, pues periodismo y tal y cual. Pero también pasé otra, que era en la London Metropolitan, que era para hacer comunicación y escritura creativa. Y entonces, al final dije, ¿sabes qué? Que voy a tirar por esto. Y entonces estudié comunicación y escritura creativa, como tú sabes esto que tienen en los países anglosajones, que tienen el major y el minor, que tú tienes como, ¿no? Como dos a la vez. Y entonces pues hice la carrera ahí y cuando estaba terminándola, salió una beca para 3 meses en Etiopía, para trabajar en el departamento de comunicación de un proyecto de cooperación alemana. Y entonces dije, ¿por qué no? Y entonces pues me fui, que este es un poco el motor, digamos, de la novela de Inmortal, en el que también el personaje aterriza, digamos, en Etiopía con esta situación personal, cargándole y demás, y qué es lo que se encuentra allí, ¿no? En Etiopía una vez que llega. Entonces, ahí fue una inmersión total, porque yo no había dejado nunca todas las comodidades, digamos, visuales y culturales que tenemos cuando viajamos por Europa, que no hay como una especie de confrontación dura.
yo había hecho mi trabajo final de carrera sobre la guerra de Bosnia y había ido a Bosnia y había estado allí, pero culturalmente no había un choque tan grande como el que me encontré cuando llegué a Etiopía, obviamente. Y entonces ahí empecé a bueno, pues a vivir, digamos, a estar, estuve 2 años viviendo allí. Y entonces, ¿qué ocurre? Y con esto enlazo con la segunda parte de la pregunta. Eh, yo creo, y no quiero ser, a mí me parece que lo primero para mí es vivir. O sea, vivir es lo más interesante que hay. Cuando esos años fueron súper intensos, fueron años de pasarme muchas cosas, de ver muchas cosas, de conocer a mucha gente. Y entonces yo me acuerdo que no leía mucho y no escribía mucho, porque realmente estaba tan ocupado en vivir que no había tiempo para mucho más, con mucha intensidad también. Pero entonces, pero siempre vas, tengo un amigo que se llama Carlos, que es argentino, que él siempre dice que él escribe mucho en la cabeza. Y yo lo entiendo porque me pasa igual. Te pones a escribir historias y a ver cosas y las tienes en la cabeza rondando, rondando, rondando y están siempre ahí. Hasta que llega un momento en el que te sientas y empiezas a sacar cosas de las que tenías ahí almacenadas, que eso es tremendo. Y en ese aspecto me parece que fue un poco lo que ocurrió con el libro este, que es cuando lo empecé en Etiopía hace muchos años, pero bueno, empecé a escribir más cosas y con más insistencia, pero eran historias, eran como, nosotros siempre, a mí me parece que cuando uno escribe, lo que intenta es adornar o buscarle un adorno o una forma, un formato distinto a una historia que quiere contar, ¿sabes? Igual que ya lo hacía Esopo con estas fábulas, ¿no? Que al final lo que quería era contarte y meterte la moraleja de fondo, entonces se inventaba todos estos bichos hablando y contando historias. Pues al final yo creo que cuando un escritor quiere escribir algo, lo que hace es que se busca una buena estructura que cuenta lo que quiere decir, el mensaje de fondo, que puede ser lo que sea, ¿no? Y entonces creo que todos estos, sin querer ser panfletarios y sin querer caer en ese tipo de cosas, me di cuenta que sí que había temas y había historias que a mí me apetecía contar y las contaba de una forma y más, pues más distraída o menos directa o más de ficción, ¿no? Me parece que la ficción al final es la invención que tenemos para disfrazar la realidad y las historias reales que tenemos en la cabeza. Entonces nos inventamos este tipo de avenidas llenas de adornos y de farolas con luces de colores para que la gente pase por allí. Pero realmente la ficción es un subterfugio de la realidad. Totalmente de acuerdo. De hecho, lo que comentabas antes, que consideras que un escritor adorna algo que quiere contar para que la gente pase por allí, me recuerda a la gente que te está contando algo súper serio, súper doloroso para esa persona, pero de repente te pone un chistecito para quitarle peso. Sí. Cuando lo estaba contando me ha venido eso a la mente, porque hay gente que, por ejemplo, vuelca ahí sus miedos, sus frustraciones, sus rabias cotidianas, lo vuelca Mm, en un libro de romance mm, porque quiere hacerlo bonito, pero cada historia tiene una parte de cada uno y un miedo o una de totalmente. todos. Totalmente. O sea, y cuando leas el libro, si lo lees algún día, te darás cuenta que es fácil identificar, ¿no? Un poco esto que estás diciendo en Inmortal. Pero yo me parece también que es una forma mía de enfrentarme, por eso te digo lo de superviviente, ¿no? O sea, cuando se crea una relación muy particular, por ejemplo, con traumas o con movidas fuertes en la vida, uno se busca sus mecanismos de defensa, porque tenemos que seguir caminando. O sea, se te mueren las personas, pero tú sigues aquí. Entonces, ¿qué haces? ¿Te metes la cabeza en un agujero o sigues caminando? Y para seguir caminando tienes que buscarte estos mecanismos de defensa que pueden ser en muchos momentos y en muchas situaciones la risa. Creo que la risa es súper importante para manejar las realidades que nos oprimen, ¿no? Entonces, yo recuerdo hablando con temas de derechos humanos que
hablaba con una amiga mexicana y yo le decía, Carla, la risa es lo que nos salva. La risa es lo que nos salva al final, porque la realidad es la que es. Pero la manera en la que tú te afrontas a lo que te pasa cada día, pues tiene que ser. A veces no te sale y ya está, y no pasa nada, ¿sabes? Que no tienes por qué estar riéndote toda la vida ni todo el rato. A veces creo que está muy bien pararse y decir, bueno, pues esto es lo que hay, pues si hay que llorar, se llora cuando se llora y se sufre cuando se sufre, pero creo que la risa es un mecanismo interesante que por lo menos a mí me está salvando las castañas del fuego, hasta ahora. Sí, al final es lo que comentabas tú, o te metes la cabeza en el suelo y te entierras vivo o sigues adelante. Y hay veces que la frase esta mítica de fake it until you make it, Mm. finge hasta conseguirlo. Yo la llevo a rajatabla. Si hay que fingir estar feliz para conseguir estarlo, a veces es necesario. ¿Y qué, cómo va? ¿Te Poco a funciona? poco. Pero estamos en el proceso, estamos en el fake it todavía, pero Vale, el vale, vale, conseguir. vale. Vale, vale, vale. Y de hecho, te iba a preguntar, comentabas que tienes el libro Inmortal, que de hecho lo veo ahí atrás. Sí, sí, ha sido Eh, como muy estratégico, pero ahora lo estoy viendo demasiado. Déjame que quite por lo menos uno. Es que está no, te iba como a preguntar, por la si tres que alguien tengo lo aquí. quiere Sí, comprar, ¿lo tienes disponible en Amazon, librerías o dónde lo podrían adquirir? en cualquier sitio lo puede, o sea, está en Amazon, está la. Mira, si están en España, porque trabaja con AZ, que es la distribuidora, sí, una distribuidora bastante tocha, pero solamente maneja España. España en la península y las islas. Si está ahí, yo le aconsejaría que lo pidiera por Cuadranta, por la editorial, que se mete en la página de Cuadranta, busca Inmortal, Antonio Genosuna y listo, y te mandan un marcapágina y es gratis, ¿sabes? No te cobran por mandártelo. Eso lo primero. Segundo, porque Amazon está muy bien por unas cosas, pero para otras mejor apostar por, ya sabes. Y luego también, o sea, todavía mejor si van a la librería que tengan más cerquita y lo piden, que lo traen. Vamos, que la distribuidora ya te digo que es bastante efectiva. Entonces, yo siempre que me preguntan, digo, primero librería, si no, Cuadranta. Y si está fuera del país, entonces tira de Amazon, que está desde Amazon en Latinoamérica, en Estados Unidos, en varios sitios, en Alemania, está en varios sitios. Pero es fácil, se puede conseguir. Lo que pasa es que lo más asequible y lo más barato sería si estás en España. Perfectísimo. Así ya hemos hecho el anuncio y si alguien lo quiere adquirir ya lo puede. Perfecto. De todas formas, pondremos el enlace de la editorial y de Amazon en la descripción del vídeo para que la gente lo pueda comprar. Genial, te lo agradezco. Eh, y también comentabas que eres periodista. ¿Hay algún medio en el que te podamos ver? ¿O es puntual? ¿Cómo sueles trabajar? No, hace tiempo que no escribo para medios. O sea, seguro que si buscas mi nombre encuentras artículos en El País, en El Mundo, en algunos sitios he estado escribiendo. Era una época quizás más antigua. Ahora trabajo más en temas de comunicación, comunicación para investigación académica. Estoy trabajando en una universidad aquí en Irlanda y pues yo estoy en Irlanda ahora mismo. Y Esto entonces, porque pusiste la aclaración del horario, cuando lo subiste a Instagram pusiste claro. una hora menos. Me dije yo, seguro que o porque él trabaja allí o porque tiene seguidores de allí. Sí, no, no, estoy aquí, voy mucho a España, estoy como saltando siempre, pero aquí es donde ando. Trabajo para una universidad que tenemos proyectos en distintos sitios, en Malawi, en Guatemala. Entonces lo que hago es la comunicación para ello, hago fotografía, hago vídeo, hago texto y demás. Entonces, ahora mismo no estoy escribiendo para medios así tradicionales. Entiendo que Pero ahí se está periodista. más en España este fin de semana, ¿no? Se está más fresquito, pero el lunes me voy para Sevilla, así que imagínate. El contraste va a ser estupendo. No, igualmente creo que la ola esta de calor Ujú. horrible que está Sí, viniendo, que estamos a 40 grados ahora mismo, sí, creo que se va el lunes, así que igual tienes suerte. No sé, perfecto, por aquí siempre hace calor, pero perfecto. Sí, sí. No, pero bueno, si la ola de calor, sin la ola de calor, mejor. Sí, sí. sí, sí. Sí, porque ya que en Galicia estemos en 40 grados, no me quiero imaginar en Sevilla, Es porque raro ya, ¿eh? Es raro que en Galicia haya 40 grados. O sea que. es una ola de calor, creo que es un anticiclón del Sáhara o algo así. Ajá. No lo
No me hagas caso porque no tengo ni idea de meteorología, pero algo así Te había lo, escuchado. te lo compro, te lo compro. Vale, comentabas también que eras periodista especializado en, o sea, normalmente con derechos humanos. Mm. Lo de los derechos humanos lo has ido metiendo también en el propio libro. Sí, o sea, es muy difícil no meterlo porque forma parte, digamos, de mi ser, digamos, ¿no? O sea, para mí los derechos humanos marca una delimitación que es la que me define como mi relación con las otras personas, mis tendencias políticas, mis querencias a la hora de buscar trabajo y en qué trabajo, y por supuesto es una cosa que se cuela. Pero ya te digo, no, en absoluto he intentado hacer nada panfletario, ni creo que esa sea mi función, porque creo que hay mucha gente que lo hace mejor que yo, y me parece que bueno, que es algo que se ve claramente cuando uno lo lee, sabe que hay ahí detrás, entonces pues no es difícil verlo, pero es de una manera sutil, no de una manera, no intento crear doctrina, ni mucho menos a la hora de hablar, o sea, a la hora de decir cosas. El periodismo o sea, el periodismo de derechos humanos me trae eso, pero luego también el periodismo que es un poco, también el periodismo te marca la forma de acercarte a los temas, ¿no? Yo estoy hablando ahora contigo y me está apeteciendo más hacerte preguntas a ti que contestarla, porque es una cosa que está ahí, igual que el hacer fotos me gusta más hacerlas yo que me las hagan, esto es una cosa así. Y por ejemplo, ¿el qué, perdona? Porque estás acostumbrado a estar del otro lado. Sí, 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 estoy más a gusto, estoy cómodo, estoy cómodo. Y por ejemplo, también con el tema de la escritura me está pasando que llevo ya unos años colaborando con el Instituto Cervantes de Dublín y entonces estoy haciendo entrevistas a muchos escritores, lo cual me gusta mucho. O sea, si te metes en el canal del Instituto Cervantes de Dublín, te vas a encontrar entrevistas a un montón de gente que cada vez que pasa por aquí me llaman y me dicen, Antonio, ¿alguna entrevistilla tal? Y yo, encantadísimo, ¿no? Entonces, pues, tienes la posibilidad de conocer a gente y les puedes hacer las preguntas que te dé la gana porque me dejan bastante libertad. Entonces, también al final el periodismo es el motor, digamos, que me define a la hora de escribir y es también lo que creo que me sigue manteniendo fresca la curiosidad por las cosas, que creo que es, es la llamita que está ahí, que tiene que estar siempre encendida, ¿no? Que si no hay curiosidad, nos volvemos un poco rancios. Ahora que lo has comentado, me ha dado como un poquito de respeto estar entrevistando a una persona que suele entrevistar. He dicho, seguro que lo estoy diciendo No, mal. en Claro, tú estás absoluto. acostumbrado. Lo siento si en algún momento hago algo con lo que... No, no, Con no, lo por favor. No, 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 en absoluto. No hay, yo no creo que hay. Me parece que eres bastante sincera a la hora de hacer las preguntas y eso es lo único que hace falta para entrevistar bien. No intenta, ¿sabes? Simplemente ser sincero y ya está. No hay más misterio. Esto no es hacer un cohete que te lleve a la luna. ya, ya. Pero bueno, siempre es lo mismo que yo no le voy a dar una charla sobre libros a J.K. Rowling porque ella me daría mil vueltas. Pues igual en No sé algunas yo, cosas, ¿eh? pues entonces, No sé yo qué decirte. bueno, a mí J.K. Rowling en general lo dije como ejemplo de libros, pero no es una persona a la que me gustaría entrevistar. Pero No, vale. yo lo que te comentaba de los derechos humanos, tú comentabas que lo veías, o sea, que no era nada panfletario. Me ha hecho gracia que tiraras por ahí porque yo lo estaba viendo desde el punto moraleja, Mm, que tú usaras tu historia para concienciar, para algo más, eso, lo que hablábamos antes de las historias que se usan con moraleja, con una intención de enseñar o educar, y mm. tú has tirado directamente por el tema panfletario. No sé si a lo mejor es por los estigmas que tiene la gente, que ya automáticamente uno se defiende de lo que ya sabe que le van a decir, y me ha parecido como curioso. Puede ser, la verdad es que no, mira, lo he dicho casi sin darme cuenta. Creo que es verdad que hoy en día también estamos a veces como a la defensiva, ¿no? Como
hay siempre este pequeño toquecito de temor de que alguien te vaya a juzgar y te vaya enseguida a poner la etiqueta, te vaya a poner la etiqueta de lo que sea, ¿no? Y a mí no me gustaría, por eso creo que los derechos humanos son lo bastante claros y diáfanos, aunque hoy en día no hay nada claro ni diáfano y es muy fácil mancharlo todo, pero creo que es fácil o es más fácil vincularse con ellos que vincularse con la política en particular, ¿no? Y entonces yo soy una persona muy política, mis amigos lo saben todo y ahora y en esos tiempos convulsos me estoy quitando de charlar o de tener conversaciones porque a mis amigos los veo poco, entonces prefiero hablar de otras cosas, pero creo que es importante ser activista en los tiempos de hoy en día, en las conversaciones, en cómo vives, en cómo eres, en tu forma del día a día, pero a mí me parece que las expresiones artísticas tienen que gozar de una libertad que va más allá de lo que la gente espera del que las produce, ¿no? O sea, alguien decía el otro día, fíjate cómo va el mundo, que Bad Bunny es el referente para la defensa de la inmigración. Y bueno, me parece también un comentario, lo entiendo, cada uno hace lo que puede desde su rincón, me parece que él quiso hacerlo así y me parece fantástico. Eh, pero creo que también, ¿sabes? Luego va y te canta una canción de todas las ex que tuvo, ¿no? O sea, que tiene que tener la libertad de movimiento para ir de un lado a otro. Y no se le puede juzgar, yo creo que las expresiones artísticas son, sobre todo desde la ficción, es injusto juzgarlas, ¿no? Luego puedes juzgar a lo que quiera porque todos somos muy libres de juzgar a quien sea, pero en ese aspecto a lo mejor sí que dejar claro que no es panfletario es porque me parece que es una pena que algunas historias dejen de leerse por los prejuicios que podamos tener del que la escribe, ¿no? Y te lo dice alguien que ha leído, que si ha dejado de leer a Pérez Reverte no es porque no esté de acuerdo con él en algunas cosas, sino porque realmente cree que ya no escribe tan bien como antes. Pues yo he leído muchos libros de Pérez Reverte y cuando dejé de leerlo es porque ya dejó de gustar como escribía, no que me dejara de gustar como persona. Y he leído a Vargas Llosa hasta el final y he leído a Javier María. Te estoy diciendo autores que están, digamos, en un ámbito de ideas con el que yo no caso, ¿no? Pero me parece que la literatura y el arte en sí tiene que tener un margen de libertad a la hora de producirse. Totalmente de acuerdo. O sea, simplemente me hizo gracia por eso, porque es como la autojustificación. Cuando Mm, yo, por ejemplo, ni había pensado en un panfletario hasta que lo comentaste tú, y muchas mm. veces sucede que eh, prevemos lo que queremos que nos van a decir y ya nos corregimos antes. Y es curioso, porque yo juraría que, o sea, con el tema de los derechos humanos y demás, y comentando todo lo que comentabas de cuando mudaste y viste un cambio sociocultural y demás, yo lo había asimilado como que la historia pretendía transmitir mm, una moraleja, un aprendizaje, una enseñanza buena a través de los derechos humanos. Bueno, a- a- mm, mira, cuando vivía en Berlín, me dio por hacer un proyecto fotográfico personal, no tenía ninguna intención de nada, de hacer fotografías en cementerios. Porque los cementerios no son como en España, que son nichos así como y ya está, sino que son más de lápida en el suelo. Entonces me ha parecido siempre muy interesante, me han llamado mucha atención y he estado siempre que voy a un sitio me gusta visitar. Aquí en Irlanda hay bastante chulo, el de Buenos Aires de Recoleta es fantástico, o sea, como que me gusta verlos, ¿no? Entonces empecé a hacer fotografía y estuve en uno que luego he visto eso en otros después de aquello, que me llamó mucho la atención porque veía que en las lápidas que se habían dejado abandonadas y que se habían ido quedando así como nadie que las cuidara o lo que sea, la naturaleza había ido creciendo y había ido incluso rompiendo lápidas. Entonces, para mí, el significado de aquello fue como muy... no sé cómo decirlo, pero aparte de evocador,
pero fue casi una epifanía, en el sentido de, mira, incluso las cosas que parecen que están más muertas, incluso en las situaciones en las que tenemos lápidas y tenemos piedra, algo inamovible como es la muerte, la vida se hace paso. Entonces, para mí en el libro, por ejemplo, El Inmortal, la historia de fondo, el mensaje de fondo, es más un mensaje vital que un mensaje de derechos humanos. Es un mensaje en el que dice, cuando te crees que te han puesto una lápida en el pecho, cuando te crees que realmente ya no hay más, hasta aquí hemos llegado a la hora de, ¿sabes? Que hay una cierta parte interna que se ha perdido, que ha muerto, que no está, o que estás desgastado, o sin ganas, o te ha pasado algo terrible, siempre la vida se encarga de decir, yo estoy aquí, no te preocupes, que vamos a tirar para adelante, vamos a ir para adelante. Entonces, para mí el mensaje final del libro, más que esto, era el hecho de alguien que, bueno, es la historia de un duelo, pero más que la historia de un duelo en sí, es la historia de cómo la vida al final prevalece. Y por eso el libro se llama Inmortal, ¿no? Porque no va de superhéroe ni nada de eso. En unos tiempos donde todos los inmortales llevan capa, yo quise escribir una cosa sobre algo mucho más prosaico, ¿no? Que es el hecho de que la vida se hace paso siempre, siempre. Qué bonito. Eso me ha gustado. Ya me has convencido para leerme el libro. Mira, pues no está mal. Eso que me llevo. Sí que es, Hay que leer el libro, que me gusta eso. sí que es poco común últimamente ver unos libros que no sean los mainstream de fantasía, con romance, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, hay veces que hay libros que hay que sentarse y leerlos con cabeza y con el corazón abierto. Y hay libros, yo creo que este va a ser uno de ellos, que de los que te dejan huella luego a posteriori, que no es simplemente leerse una historia y pasar a la siguiente. Ojalá, o sea, el sueño creo de que todo el mundo que escribe es no dejar, no crear indiferencia, que la gente no se quede indiferente. Entonces, para mí es mi mayor meta, ¿no? Mi mayor éxito es que alguien lea el libro y me diga, mira, me ha movido aquí, me ha hecho reír aquí, me ha hecho llorar aquí, me ha hecho pensar acá. Entonces, creo que con eso yo estoy feliz, ¿sabes? Evidentemente, también tengo aspiraciones literarias en el sentido de que me he llevado varios años atendiendo a clases con Clara Obligado, que es una escritora buenísima ha escrito novelas, pero es más conocida por cuentista, publica en Páginas de Espuma y a mí he aprendido mucho con ella de cómo intentar convertir ideas en realidades literarias. Entonces uno siempre aspira a poder mejorar y a poder aprender constantemente, que creo que es también la forma de vida, la forma de vivir, ¿no? De querer aprender todo el rato porque no es movimiento. Y entonces, pues, el tocar al lector creo que es esa conexión de la que hablábamos al principio, ¿no? Que es la que se busca, es lo más importante. De hecho, quería aprovechar esto que has comentado de Ujú. cuentista, la chica Clara, ¿cómo has dicho? Perdón, Claro, obligado. obligado. Vale, tú comentabas que habías publicado también cuentos infantiles, relatos en antologías y textos en medios culturales. Mm, Eh, ¿Qué te permite, por ejemplo, un relato corto, un cuento infantil, que, por ejemplo, en una novela no ves como eso abierto, ya. la opción? Yo creo que el cuento lo que te permite es explorar mucho, te permite mucho experimentar, también porque es cuestión de lógica, ¿no? O sea, un cuento es más corto, entonces tienes que afinar más la puntería. Cortázar decía que el cuento es la fotografía y la novela es la película. Entonces, claro, tú en una fotografía tienes solamente una imagen y tienes que usar unos recursos técnicos para que cuando tú veas la fotografía veas la historia de una sola vez, de una forma más comprimida. Una de las cosas que, por ejemplo, siempre Clara recalca mucho es el tema de la precisión de las palabras. Y para eso tenemos a Borges, que es el maestro, ¿no? O sea, cómo la elección de palabras sí que ayuda para precisar el mensaje.
y cómo también vas creando historias a través de los formatos, cómo juegas con todo unos recursos que tienes que utilizar en un espacio más reducido de tiempo. Entonces, claro, la novela te deja más libertad para expandirte, puedes traer a más personajes. Una de las cosas que me gustaría es hacer un cuento con, yo qué sé, con 100 personajes. Eso tiene que ser muy divertido, muy loco, pero como el camarote de los hermanos Marx. Pero te imaginas, qué locura. No te quedarías con nadie, sería imposible. O sea, en 10 páginas meter a 100 personajes, claro, sería aquello, pues nada. Entonces, te da más tiempo a crear esa parsimonia y a darte tiempo, a caer en los detalles en una novela. El cuento no te permite eso, pero te permite otras cosas. Te permite jugar con los silencios de otra forma distinta, con los mensajes a medias, pues, con las elipsis, pues, ¿sabes? Entonces, creo que también te exige más a la hora de escribir que una novela. No es que te exija más que una novela, sino que la novela es una maratón. La novela es una maratón. Y lo otro es una carrera de 100 metros. Entonces, las dos son súper importantes pero cada una requiere unas técnicas distintas, ¿sabes? No, el cuento para mí no es peor ni mejor que la novela y viceversa. El cuento de los niños es otro tema, porque lo que varía principalmente es la audiencia. Entonces, cuando te enfrentas a una audiencia tan complicada como son los niños, ahí eso te está pidiendo que tires de otros universos. Y a la vez te abre unas puertas que no tienes a lo mejor con lo otro. Sí, porque incluso cuando lees libros de fantasía para adultos, no es lo mismo. No es lo mismo. No, creo que el adulto que lee, incluso cuando lee fantasía, es más reacio a... Está el tema de la verisimilitud, que, ¿sabes? Que tiene que como que encajarte todo, la veracidad, la verisimilitud, tiene que estar todo como más hilado, tal y cual. A un niño se deja ir. Un niño es más generoso a la hora de ir con la historia, se entrega con el cuento. Si le gusta lo que le estás planteando, el niño es más generoso. Yo estuve hace 2 días en el cine con mi hijo viendo la última de los Minions. Y, o sea, me imaginé a los tíos escribiendo la película diciendo, los tíos y tías, vamos, la gente, los guionistas diciendo, chavales, todo vale, aquí todo vale, porque la película es una locura, pero claro, es eso, es tener la libertad de que es una audiencia que es muy agradecida y muy exigente también, ¿eh? Muy exigente, o sea, que no puedes tampoco tomarlos como si fuera esto cualquier tontería. Yo siempre me tomo muy en serio escribir los cuentos, los niños de cuento, y los 3 que he publicado han pertenecido a proyectos distintos, a proyectos más de desarrollo rural, de desarrollo de pesca, cosas así, ¿no? Que han querido experimentar con cuentos para temas pedagógicos y demás. He intentado que sean también un poco más, pues eso, tirando del mundo de los niños. Claro, es que yo, por ejemplo, el tema de escribir un cuento, lo comentábamos, creo que fue con alguna de las anteriores entrevistas. Mm, Eh, lo que comentas de en la novela tienes todo el tiempo del mundo, realmente hay veces que es mucho más complicado no contar todo tan detallado porque hay gente que se le complican las descripciones, hay gente que se le complican las explicaciones de trama anterior. Y de sí. repente tú ves un cuento y dices, es que tienes 15 páginas, sobre todo si Mm, son los infantiles, que son muy poquito texto, para sí, contar una historia y contarla bien, porque un sí. niño, el público, no le puedes dar muchas vueltas, porque se pueden perder, se pueden dispersar. Entonces es muy complicado. Para mí, escribir un cuento es resumir muy resumido y muy bien. Sí, sí. Pero bueno, es un arte como otro cualquiera y está muy bien. A mí me gusta practicarlo. Me gusta practicarlo. Bueno. Comentabas que estabas en algún proyecto. ¿Sé los nombres o publicados todavía? No, Antologías o... de temas de publicación, ahora mismo estoy trabajando en una novela y en eso ando. Estoy ahí
dándole vueltas porque me he metido también en un berenjenal un poco extraño en mi cabeza y ahí estoy. Yo escribo lento y produzco poco porque, bueno, pues porque tengo un trabajo, porque tengo una familia y porque tampoco soy el más disciplinado, no nos vayamos a engañar. Pero sí, creo que este puede que salga relativamente pronto porque si me sale una cosa a la que es una beca a la que he pedido, si me la dan, me obligan a acabarlo en un año. Entonces, entonces, si eso ocurre, sería muy guay, pero a la vez tendría un año para acabarlo. Pero bueno, es un reto en el cual me parece bien y la historia está perfilada. Lo que pasa es que tiene partes que están todavía por definir. Luego cuentos sigo escribiendo. Lo que pasa es que antes sí que publicaba más en antologías y eso por estar también en las clases. El estar en una clase te da una rutina que no te da el no estar. Y entonces no me gustan las rutinas y a la vez he de reconocer que me vienen bien, porque me encarrilan. Mm. Pero bueno, si no, ahí estoy, ahí ando, con esas cosas. Y luego tengo una cosa que a lo mejor saco, que también, bueno, son cosas. Yo soy un máquina haciendo proyectos, de verdad, ¿eh? Hago proyectos, si te hace falta alguno, te doy 15, pero el tema es que no hago ninguno. Entonces, eh, me gustaría uno porque yo tengo un problema con el mundo editorial de hoy por hoy. O sea, si quieres abrimos ese melón, que me parece interesante. Eh, bueno, te cuento el proyecto primero. El proyecto sería comentar libros, a lo que se hace ahora en Instagram, y entonces yo nunca lo he hecho, pero me apetecería hacerlo de alguna manera, sin un minuto y medio, hablando de un libro, pero libros que no sean novedades. ¿Sabes? Se llamaría Sin Novedad y serían libros que no fueran novedades editoriales. Porque me parece que lo que está pasando con el mundo editorial y las novedades bueno, pues otro ejemplo más del mundo en el que vivimos. Bueno, primero, los libreros están atados a las novedades, tienen que meter novedades todo el rato para poder vender, Estaba leyendo hace poco un informe sobre eso de los libreros y de la tiranía de la novedad, ¿no? Desde el mundo de los libreros. Tú tienes una editorial, no te voy a contar las editoriales con qué tenéis que lidiar, que esa es otra. Y luego ha habido un fenómeno en los últimos años que es la democratización del escritor y del publicar. Eso quiere decir que últimamente, en los últimos años, todo el mundo puede publicar. Todo el mundo puede publicar libros, lo cual es maravilloso, porque es una cosa súper bonita que alguien que no, o sea, no depende todo de las 5 empresas hegemónicas que son las que controlan y las que reparten el bacalao, sino que hoy en día uno puede autopublicar, hay editoriales chiquititas como la mía, independientes, como la tuya, que están ahí tirando, ¿sabes? Entonces, me parece que dais una posibilidad bastante buena para que haya buenos productos y que sea más amplia la oferta. Eso está muy bien, pero claro, también ocurre que toda esa masa está trayendo una cosa negativa que es, no nos estamos preguntando por qué queremos publicar. O sea, también está ocurriendo el que la gente, que hay como un afán de la fama a través de la literatura, de vender, de el aparecer, todo esto. Que está muy bien, no te digo que sea malo, ¿sabes? Que está genial que haya influencers, que está genial que haya gente que venda libros como si fueran una cosa más. Yo puedo ser un poco más clásico, más romántico con la literatura, busco otras cosas, busco eso que tú decías, ¿no? De una lectura que me mueva. También me gusta la lectura de entretenimiento, ¿eh? Y la defiendo y me parece genial, igual que con el cine, no todo el mundo tiene que ver una ¿sabes? Yo qué sé, no tienes que ver cine checo todo el rato, sino que también está bien que de vez en cuando quieras desconectar y veas, yo qué sé, Spider-Man, me da igual. Pero la literatura yo la entiendo de otra manera. A mí me hubiera gustado salvar a la literatura del mercadeo,
Y no sé, y no, esto no ayuda, esto no ayuda. Entonces, ¿cómo refleja esto? Te voy a decir cómo lo refleja. No, no, para mí, por supuesto, esto es mi opinión. Que tú coges ahora y que cuando, por ejemplo, acaba el año, y eso es un ejercicio que podéis hacer, si cogéis los vídeos de los influencers, de los bookers, o ¿cómo se llaman? Los bookers, los book influencers, o eso. Si los veis, joder, ya te lo decía, ya lo ponía en el comentario, a veces me siento más un boomer que un senior, que es por donde pertenezco en edad. Si tú coges esos vídeos, tú te vas a dar cuenta que todo el mundo recomienda 10 libros. O sea, tú me estás diciendo a mí que de todos los libros que se publican, casi 14.000 libros al año en España, solamente hay 10 libros que merezcan la pena. Y tú dices, venga, porque yo lo hice el año pasado, digo, voy a hacer el ejercicio, me voy a leer los libros que de los que todo el mundo habla, de los que todo el mundo son los mayores éxitos editoriales, los tal y cual. Hay algunos que están muy bien y otros que no, pero es que luego te lees otros libros y son igual de válidos y son muy buenos y nadie habla de ellos. Y no lo estoy claro. Este es el problema cuando alguien como yo lo dice. A mí me gustaría a veces o no tener ningún libro publicado o tener un libro publicado en anagrama para poder decir estas mismas cosas y que la gente no piense que hablo desde, oh, mira, claro, como su libro es chiquitito y tal y cual. No, ese no es el tema. O sea, a mí me han sacado hace poco la segunda edición del libro, que es una flipada y por supuesto son ediciones más pequeñitas y son, ¿sabes? No quiere decir que haya vendido, sino que tengo muchos amigos. Entonces... me parece, ya, o sea, estoy contento con eso, pero la historia está en que hay un montón hay unos canales de difusión de la cultura que nos están, que al poner el foco solamente en un sitio, dejan todo el resto en sombra. Y es muy injusto porque hay literatura muy buena. Y claro, es que dice, es que los autopublicados, por ejemplo, los autopublicados, es que hay mucha gente que escribe y tiene falta de ortografía. Es cierto. Es triste, da mucha pena, pero como no hay nadie como no tienen una maquinaria o no tienen dinero o no tienen recursos, como podría tener una editorial para mirar eso y para mirárselo, entonces lo publican tal cual y ya está, porque lo que quieren es contar su historia. Y han contado su historia, han publicado y luego resulta que la ves y dices, joder, pues es bastante mala. Muy bien, pero es que te vas a gastar también un libro que está publicado en una editorial buena y tocha y te vas a encontrar lo mismo. También te vas a encontrar libros malos, ¿sabes? Vas a encontrar libros malos y libros buenos en cualquier sitio. Entonces, Con falta de ortografía. ¿el qué, perdona? También los hay de editorial con faltas de ortografía, fallos en la corrección. Por supuesto. Hay erratas y hay... Total. Totalmente. Va a haber menos porque tienes un equipo detrás editándolo. Claro, que es lo que es normal. O sea, si yo cojo, yo hago... ¿Habré editado yo veces mi libro? ¿Habré leído yo veces mi libro? O sea, si no lo he leído 100 veces, no, lo estoy diciendo en serio, si no lo he leído 100 veces, no lo he leído ninguna. Y le da vuelta, y le da vuelta, pero luego siempre hay algo que se te escapa. Siempre hay un toquecito, siempre hay algo una palabra, lo que sea. Bueno, pues nosotros lo que estamos ahora es con el tema editorial, estamos viendo esto. Estamos viendo que hay un mundo por descubrir que no se va a descubrir nunca porque no se le da la oportunidad. Esto que estás haciendo aquí, por ejemplo, ahora es es un oasis, en el desierto. Es una posibilidad de que autores que no tenemos esa visibilidad podamos hablar un poco de nuestras cosas y charlar un rato y decir, mira, pues yo tengo un libro y a lo mejor hay alguien que dice, va, pues me ha parecido que puede ser interesante lo que está diciendo este tío, le voy a comprar el libro para ver cómo es. Y lo lee y dice, oye, pues me ha gustado. Y lo comenta en las redes y la gente dice, pues, ¿sabes? Y a lo mejor de estos salen 3, 4 libros más, ¿sabes? No lo haces por las ventas, porque evidentemente, y tú como editora, que esto es otro tema, no vamos a hablar de las riquezas que la literatura le deja a un escritor, porque no lo vamos a poner a llorar. Esto no se hace no se hace por el dinero. O sea, el vender libros es otra cosa distinta a conseguir dinero. A menos que seas Juan Gómez Jurado, que entonces sí, que vendes libros y por cada libro te sacas yo no sé cuánto. Pero esto es otra cosa. La realidad es totalmente distinta. Tú vendes un libro, te llevas nada del libro, pero lo que estás intentando es crear o construir por lo que tú estás
por lo que tú empezaste a escribir, que es por llegar a la gente y porque la gente lea tu historia y por conectar con gente. A mí cuando me han escrito gente desconocida para, por Instagram para decirme lo que les ha parecido el libro, a mí eso es una cosa muy bonita. Lo que me está regalando el libro en ese aspecto me parece fantástico. Pero incluso mis amigos, ¿no? Cuando lo leen, un amigo que precisamente conocí en Etiopía me decía, mira, me ha gustado leer el libro porque hay una parte que yo no conocía de ti. Y entonces al leer el libro he podido entenderla un poco mejor y me ha acercado a ti. Entonces, ese tipo de cosas creo que son el fin de la literatura, por lo menos para mí, ¿no? Y no el vender, y no el aparecer y las masas y que se llene todo y que, no sé, evidentemente estaría súper bueno poder vender muchos libros porque eso significaría que llegas a más personas, pero nada más, Ya. pero nada más. Claro, lo que comentan ahí que comparten totalmente. Yo también creo que va por parte de todos, tanto por parte de editoriales y escritores y por parte de influencers que hablan de los libros, que también Mm, lo comentaban, que había gente que lee muchos más libros de los que hace reseña, pero los mm, únicos los únicos vídeos que se hacen virales son hablando de esos libros, de los más populares. Y dicen, es que claro. yo quiero hablar de otros libros, quiero comentar sobre otros libros, pero a la gente no le interesa. Pasan el vídeo y solo se quedan con los 10, 15 libros de los que está hablando la gente y ahí se Claro. quedan. Es la pescadilla que se muerde la cola, pero mira, yo tuve una de las cosas más guay que me ha pasado con el libro, así en tema de redes y demás, fue que la mujer Leticia, la que lleva la librería Momo, que es muy activa en redes y supongo que la conocerá, es bastante conocida. Un día se encontró con mi libro y decidió hablar del libro, decidió comprarlo, leérselo y luego hablar del libro. Y le dio bastante bombo al libro, desde una sinceridad como ella hace las cosas. Entonces, para mí el agradecimiento es que alguien realmente ha decidido romper esa cadena. Ha decidido crear su propio estilo. Y es el hecho de decir, mira, yo voy a hablar de los libros que me dé la gana, no de los libros que me hagan más viral. Y se ha hecho viral ella, que tiene 100 y pico mil seguidores, lo ha hecho a base de la sinceridad con la que habla. ¿Sabes? Entonces, nosotros, no estoy diciendo que tengas que ir siempre en contra del sistema, pero tú tienes que ser fiel a tus pasiones y tienes que ser fiel a lo que amas. Y si tú amas los libros y literatura, da igual el estilo, da igual qué tipo de literatura te guste y lo que sea. Pero si tú solamente estás haciendo comentarios de libros que te van a dar rédito en las redes, entonces no estamos hablando de literatura, estamos hablando de otra cosa. Sí, Que pero no está digo que bien. solo lo hagan, ¿eh? No digo que solo No, hagan esos vídeos, sino que en no, sus no, te digo. cuentas los que alcance tienen son esos, entonces repercute en que solo se ven esos vídeos. Nadie ve los otros vídeos que esa persona ha subido hablando de Sí, otros libros que le gusta, aunque los haya subido con toda la ilusión, súper bien editados, no llegan a tanta gente, porque el es propio verdad. algoritmo ve que no tiene interacción y no lo promociona. Es verdad, Es no, no, triste. es así, no, no, y es una realidad la que estamos viviendo. Pero bueno, también nosotros ante las realidades que se te ponen enfrente reaccionamos como podemos y como queremos también. Cuando podemos, porque tenemos el privilegio de poder reaccionar, entonces tenemos que decidir, son decisiones, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vale, vamos a ir viendo, no sé si alguien más tiene algunas preguntillas, que se nos va a ir la hora si no. Lo siento si se escuchan ruidos, es que hay un helicóptero porque hay el rally de las Rías Baixas por aquí, no sé si había habido algún accidente y se escucha Ah, el helicóptero. vale. Eh, ¿Qué tiene que tener una historia para que te interese contarla? Ya de las últimas preguntitas. Eh, ¿Qué tiene que tener una historia? Realmente no le pongo. No le pongo requisitos. Es como decir que tiene que tener una mujer para que te puedas enamorar. Bueno, no creo que sea una cosa, no creo una cosa que yo pueda decidir. Es en el sentido de pronto hay algo que te activa. Mira, hay una historia que está todavía sin publicar, que es un cuento que se llama 15 minutos de esperanza.
¿vale? Y entonces, básicamente habla de una sociedad distópica en la que todo el mundo está como muy en sus casas, no se puede mover, está todo como muy controlado, todo como muy tal y cual. Y entonces hay como se ha conseguido separar la química y entonces se vende como si fuera droga. Entonces pues tienes distintos sentimientos. Y esto salió de una conversación que yo tuve con un amigo una vez, una noche, y dije, creo que la droga del futuro va a ser cuando estemos tan atados y tan sin poder hacer nada, que alguien saque la química de los sentimientos y se pueda vender, pues yo qué sé, pues 15 minutos de amor, 15 minutos de esperanza, 15 minutos de tal. Y entonces esa historia surgió de ahí. Y fue de una historia súper sencilla, una conversación normal entre amigos, a lo mejor con un par de cerveza de por medio. No te voy a decir que no. Pero esa es una historia que he tenido en mi cabeza durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo y ha estado ahí. A mí me parece que las historias te piden salir, ¿no? Aparecen y te piden salir. Y no sé qué escritor dijo, lo leí no hace mucho, que decía, cuando a mí me pregunta un escritor qué puedo hacer, qué consejo me da como escritor, yo siempre le digo, tú intenta no escribir. Si no escribes, mejor. Tú intenta no escribir. Ahora, si pasan los días y no puedes evitarlo y te está pidiendo el cuerpo tener que escribir, entonces siéntate y escribe porque eres escritor. Y es lo que sin drama, ¿no? John Banville, que también tiene un seudónimo que se llama, ¿cómo se llama? Benjamin Black, que escribe muchas cosas de thriller, es bastante conocido en España también. Lo entrevisté un día en el Cervantes y luego me lo encontré en el tren, ¿no? Y entonces empezamos a charlar en el tren. Y me decía, ¿y a ti te gusta esto de escribir? Y le digo, sí, la verdad es que sí. Y dice, si puedes, no lo hagas. A mí lo único que me ha traído es un divorcio y unos hijos que me quieren poco. Y empezó a reírse. Pero ahí está, no para de escribir, ganador de un Booker y de libros muy buenos, aparte de los premios. Entonces creo que las historias, una vez que surgen, tienes que, si te dedicas a esto, te dedicas, no me refiero a que seas profesionalmente escritor o que solamente te dediques a eso. Si realmente crees en las historias, tienes que escucharlas y materializarlas y compartirlas. Me parece súper bonito eso, quitando lo de perder matrimonio e hijos, lo demás me parece súper bonito. Vale. ¿Cómo? ¿Hay un incendio? Ah, ¿qué es Perdón, eso? es que vivimos en medio del monte, entonces Oh, wow. si hay un incendio, Tenéis que ir. corremos riesgos. Es que de hecho se ve la ceniza. Bueno, ha ido Miguel a verlo. Es que estaba Vale. escuchando el helicóptero y como hay un rally, Sí, pensábamos sí. que era eso. No, pues Pero míralo bien y sin problema, claro, no te vayas a quedar ahí. no, a ver, es que y tampoco nos vamos a ir, pero bueno, Ah, a ver qué nos dice vale. Miguel cuando venga. Perdón, que justo No, estaba rayada por eso, por el helicóptero. Y como está, vivimos en medio del árbol, es peligroso, pero bueno. claro. Como estamos a 40 grados, tampoco ayuda el tiempo, pero bueno. No. Eh, si quieres, te digo la última pregunta para ver si alguien se acerca a tu obra por primera vez, Sí. ¿qué crees y quieres que se encuentre y qué quieres que la gente se quede después de esta charla? Mm. Eh, ¿Qué se va a encontrar? Se va a encontrar con un texto muy optimista, se va a encontrar con humor, mucho sentido del humor, que eso está siempre ahí. Y creo que en lo que escribo siempre suele haber una especie de motivo para seguir, ¿no? O sea, como que puedes narrar cosas que pueden ser más o menos alegres o más o menos trágicas, pero creo que todo lo atraviesa un mensaje esperanzador y un mensaje de, de motivación, sin buscar nada, sin buscarlo, pero creo que está ahí, que lo cruza, ¿no? Es como el hecho de, mira, pues ha pasado esto, pero siempre hay como una especie de camino
que sigue, ¿no? Hay como una salida. No me gusta atrapar a los personajes en realidades sin salida. Y lo que me gustaría que la gente se quedara con la charla, con esta charla, es básicamente que merece la pena de vez en cuando asomarse al abismo de los escritores que no son conocidos para saber un poco por dónde van, ¿no? Qué piensan, qué tienen que decir. Y me parece que en general deberíamos, y yo como periodista tengo esto, ¿no? Por de formación profesional, creo que está muy bien escuchar a los demás. Escuchar en general a todo el mundo. Entonces me parece que a veces nos falta el ejercicio de sentarnos a escuchar en este mundo de prisas y de que todo tiene que ser pam, 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 pam y tener el teléfono en la mano y otra cosa. Y, o sea, creo que pararse y detenerse un momento y charlar o escuchar a alguien es siempre reconfortante. Súper de acuerdo con eso último. La verdad, yo me pasa a veces que la inmediatez que tenemos ahora mismo, por ejemplo, hay gente que está acostumbrado a las IAs, a que le preguntas algo y te contestan súper rápido lo que quieres y tal, y luego mantener una conversación con una persona no son capaces. Porque Bueno, yo al hablar puedo dar 50 vueltas, una IA no. Te va a donde tú quieres y ya está. Entonces te acostumbras y a veces el escuchar, el hablar, lo que comentas tú, sentarse en un día así y poder charlar con otra persona sin duda. es poco. Totalmente de acuerdo. Así es, así es. Vale, pues en principio esto sería la entrevista. Muchísimas gracias por A ti, a ti, desde Irlanda quedarte aquí un ratito por la tarde con nosotros. a ti por Y invitarme sí, más con fuego y todo. Mm. no, ahora iré a ver porque estoy viendo humo fuera. Y te quería decir que si más adelante, cuando salga esa historia que estás escribiendo, que dices que es una locura, te apetece venir por aquí y presentarla también a estos espectadores, eres súper bien recibido. Pues te lo agradezco mucho. Espero que me haría muy feliz también si leyeras el libro y me comentaras algo de qué te parece. También un poco para que sepas de qué pie cojeo, literariamente hablando. Y te agradezco mucho el espacio. Defiendo mucho estos espacios y me parece muy valiente el querer ofrecerlos simplemente a personas que estamos aquí empezando y estamos enamorados de esto de escribir y de leer. Muchas gracias a ti por escribir esa historia y por presentarte aquí a explicárnoslo. Muy bien, muchas gracias. Pues Cuídate. nada, muchísimas Suerte. gracias y seguimos en contacto, ¿vale? Vale, perfecto. Suerte con todo lo que tienes montado ahí. Iré a ver más que nada para ver si está muy cerca de casa y ahora Vale. vuelvo a la otra entrevista. Muy Vale. bien. Hasta Gracias. ahora. Chao. Hasta luego. Es una pijamada editorial. La pijamada editorial. La pijamada.